Puebla ya está desplazado por Hidalgo como entre los estados líderes en robo de gasolina. Sí, sí. Al día de hoy, aunque el número de registros de tomas clandestinas del estado de Puebla en petrolíferos todavía es importante, a comparación de otras entidades, pero sí empieza a tener una disminución que empieza a reflejarse. Eso es un hecho. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. Queremos darle la bienvenida en esta noche de domingo a Juan José Hernández. Él es director del Instituto de Gestión y Administración Municipal, quien en anteriores ocasiones ya nos ha acompañado y de nueva cuenta nos hace el favor de podernos atender, acompañar esta noche. Buenas noches, director. Hola Pati, buenas noches a la Jornada de Oriente y a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Muchas gracias, director. Y bueno, en esta noche queremos pues preguntarle si pudiera, por favor, compartirnos un informe que presentó recientemente. La verdad nos parece bastante interesante porque pues tiene que ver, como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, con esta medición de cifras delictivas que es muy importante porque pareciera que de repente pues se analizan de manera fría o se analizan por solamente un día, digamos, cuando hacen cortes de informes las autoridades, pero si se toma en cuenta en mediciones históricas, pues sí nos hablan de un fenómeno bastante importante en el Estado, director. Recientemente, pues como lo hemos señalado en otras ocasiones, este asunto del robo de combustible en el Estado ha generado una situación delictiva, generó una situación delictiva que tardó años. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero tardó años, dejó una ola de muchos delitos que todavía siguen afectando a la entidad. Recientemente vimos este asunto de la ejecución en Tecamachalco de 4 personas que se dedicaban a los préstamos, a los préstamos gota a gota. Uno de ellos era colombiano, los otros se dedicaban a cobrar. Y todos estos delitos, director, que de repente empezamos a ver surgir por ahí del 2012, 2013, estaban muy relacionados con el robo de combustible. Entonces, quisiéramos ver si nos puede decir en dónde está ubicado Puebla hoy en este asunto perdón, del robo de combustible. Claro que sí, Pati. Y algo que manifiestas de manera importante es precisamente que todo lo que te genera un delito te involucra a otros. Sí. Están vinculados. Eso es algo que habrá que destacar. También habrá que señalar precisamente que hay una economía delictiva que procura ser constante, es decir, trata de mantener esa economía que en algún momento se puede presentar por algún delito, como en este caso por el robo de hidrocarburo, y que si no lo consigue, empieza a generar otro tipo de delitos precisamente para que se mantenga esta constante dentro de esta economía ilícita, ¿no? Sí. Entonces, vamos a checar esta parte precisamente, ¿cómo no? Tomando como referencia ahorita lo que ha sido el último reporte que hicimos con relación al 2022 sobre tomas clandestinas, tanto en ductos de petrolíferos, de hidrocarburo o petrolíferos, como de ductos de gas LP. Entonces, bueno,
vamos a empezar en ese sentido. Voy a compartir una presentación. Sí, adelante. Y ya de ahí vamos a, creo que ya lo están viendo. Sí. Ahora sí, perfecto. Entonces empecemos primero con esta parte que es fundamental. Y como tú bien mencionas, la parte del histórico juega, bueno, no solo dentro de la estadística, sino dentro de la percepción, dentro de la logística, dentro de la parte analítica, juega un papel muy importante. Las tomas clandestinas en la parte de ductos de petrolíferos, como puedes ver y como pueden ver, hasta 2018 tuvieron los mayores registros que se pudieron visualizar por parte de Pemex, ¿no? Que se pudieron identificar en ese sentido. 2018 hasta 2018 y parte de 2019, todavía Puebla era líder en ese sentido, tomando como referencia a Puebla, y se mantenía esta tendencia, se mantenía de alguna manera al alza. Empieza a haber una disminución a partir de 2013, perdón, de 2020, empieza a haber esa disminución y vuelve a retomar otra vez un pequeño repunte o una tendencia al alza menor a la de 2018, pero existe esta tendencia. Sin embargo, ahora ya la entidad poblana ya no destaca en este sentido dentro de las poblaciones o territorios con mayor registro de tomas clandestinas, sino ahora ya es Hidalgo. Hidalgo ya tiene estos mayores registros, pero lo importante del histórico precisamente es ver cómo empieza a generar una actividad ilícita, alternativas, para que pueda desarrollarse dentro de un mercado que antes no lo había. Digo, de alguna forma, si hablamos de robo, bueno, el robo en todo momento existe. Pero en el caso de la parte de tomas clandestinas en ductos, era muy complicado, sobre todo porque también la apertura de un ducto requiere cierta ingeniería, cierta capacitación en ese sentido, y que hubo estas alternativas para que se fuera consolidando. Reitero, hay una disminución, pero esto no significa que ya se haya dejado de registrar tomas clandestinas en el país. Estas persisten y sí, desde luego, habrá que subrayar que esta ligera tendencia al alza a partir de 2020 es muy importante que no se deje, que no rebase lo que ya había registrado en años anteriores. En esta parte donde relacionamos solamente 2021 con 2022, de igual manera los mayores registros se identificaron en diciembre. Entonces todavía no existe un control sobre este delito. Todavía no. Ahí se mantiene. Ahí te lo indican las propias, no solo las estadísticas, sino lo que ocurre en cada comunidad. Entonces, sí, se remarca que diciembre fue el de los mayores registros de tomas clandestinas. Aquí ya ustedes podrán ver una jerarquización precisamente de las entidades federativas de acuerdo al mayor número de tomas clandestinas. Y como ustedes podrán ver, bueno, el Estado de México es el que tiene el mayor registro, como ya lo comentamos. De ahí le sigue el Estado de México, luego le sigue Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Nuevo León, y entonces aparece Puebla y Michoacán. Puebla y Michoacán han tenido esta disminución. Sin embargo, hay entidades, aquí aparecen 17 entidades con incrementos. Y estas entidades que en algún momento ya no habían tenido esos incrementos, como es el caso de Oaxaca, como es el caso de Ciudad de México, que en algún momento tuvieron una disminución, pues vuelven a sobresalir en ese sentido,
Y en la parte porcentual, aunque son un número menor, si hacemos una comparativa con lo que se identificó en Hidalgo o en el Estado de México y Tamaulipas, sí repercute directamente en el trabajo que se está desarrollando sobre la parte de seguridad, porque existen las condiciones para que se siga realizando en donde ya aparentemente no había o eran menores. Reitero el caso de Durango, que en el 2021 se identificaron 2 registros y ahorita en el 2022 fueron 11. Hay un desbalance o una desproporción muy importante, lo mismo que en la Ciudad de México, y de ahí empezamos a ver todo lo que ocurrió, por ejemplo, en Oaxaca, que de 5 tomas clandestinas ahora fueron 37, y de ahí a remarcar lo que pasó en Tamaulipas, lo que está pasando en Jalisco, y obviamente Hidalgo, que se ha mantenido en esta primera posición. Entonces, sí habrá que señalar mucho, de manera importante, todos los registros que se identificaron en Hidalgo corresponden aproximadamente al 50% del total identificado a nivel nacional. Entonces, hay alternativas, hay condiciones territoriales, hay condiciones de infraestructura que permiten que se siga desarrollando este delito en estas entidades federativas. Y de alguna manera, lo que hacemos nosotros también es desglosarlo de manera municipal. ¿Por qué? Director, Dime, Pati, dime. disculpe, entonces, estas mismas condiciones que usted señalaba, por ejemplo, dice usted, en el caso de Hidalgo hay condiciones de infraestructura, otro tipo de condiciones de seguridad que permiten a los delincuentes extraer más combustible. ¿Serían las mismas condiciones que no hay en Puebla para que este delito marque esta reducción? Porque, pues, contrario a la tendencia nacional, en Puebla se estaría reduciendo la incidencia del huachicol. ¿Esto sería por estas mismas condiciones o a qué lo atribuyen? ¿A Sí, qué? son estas mismas condiciones. Vamos ya que tocaste el ejemplo de Puebla, vamos a tomar aquí 2 ejemplos principales, Puebla y Tlaxcala. Puebla y Tlaxcala, que son vecinos, entidades vecinas, tuvieron los registros o los porcentajes con mayor disminución. Sí. Si revisamos en números absolutos, la disminución de 1,500 tomas clandestinas en Puebla hasta 350, sí te da un indicador de que se está teniendo mayor identificación de tomas, pero a su vez de características que ya fueron identificadas, de zonas, de principales puntos donde se llevan a cabo, por lo que existe una ingeniería de vigilancia que de alguna manera está siendo más específica, tanto Puebla como Tlaxcala. Pero esto no significa que estas condiciones dejen ya de existir. Por el contrario, lo que se está viendo aquí es que al dejar una entidad federativa o al disminuir los registros en una entidad federativa, porque se está verificando de alguna manera con mayor con mayor control, se está dejando otras entidades federativas sin tener este control adecuado. Sí. Al final del día, Puebla era el centro principal de este delito. Hasta 2019, por ahí 2020 todavía tiene algunos brincos dentro de las primeras 5 posiciones. Ahorita ya está en la 8. Pero se focaliza el delito en Puebla, y una vez que se focaliza también la vigilancia, se empiezan a generar otras alternativas en otras entidades federativas. Hidalgo es una entidad vecina también y obviamente ha sobresalido en esto. Mucho tiene que ver no solo las vigilancias que por obligación le compete al gobierno federal en sus diferentes dependencias, sino también
la cooperación de algunas comunidades y por ahí falta más coordinación con entidades federativas, pues sí, con los estados y los municipios. Ahí de coordinación. No, esto no significa que el estado y el municipio tengan la obligación o tengan la atribución, porque es un delito federal, pero sí tienen la obligación de coordinar estas actividades de seguridad con el gobierno federal. Eso sí es un hecho, Pati. Ok, sí, doctor. Bueno, entonces, después de esto, pues pasamos obviamente al registro a nivel municipal, que es algo muy importante, porque no nada más es identificar las tomas clandestinas a nivel estatal, sino también a nivel municipal para centrarnos donde se está promoviendo este delito. Ustedes se dan cuenta aquí en esta tabla que los primeros 4 municipios corresponden al estado de Hidalgo. De ahí ya le aparece un municipio del estado de México, sigue otra vez en el caso de Singilucan de Hidalgo, Ajapusco del estado de México y nuevamente Hidalgo. Dentro de los 10 municipios con mayores registros, 8 son del estado de Hidalgo y solamente 2 del estado de México. Habrá que destacar que en la posición 11 aparece Tecate, de Baja California, Aguas porque Tecate, aunque sí tenía tomas clandestinas, no sobresalía aún en ese sentido. Lo mismo que Tamaulipas, tuvo una disminución entre 2020 y 2021 y nuevamente vuelve a aparecer González y Altamira. Pero de ahí en fuera, la predominancia que existe es entre Hidalgo, el Estado de México, por ahí reitero Tamaulipas, y hasta después de la posición 20 ya empieza a aparecer Puebla y Jalisco. Entonces, por ahí hay que poner mucha atención en ese sentido. Y eso ahorita solamente estamos hablando de la parte de tomas clandestinas en ductos de petrolíferos, Pati. Pero en caso contrario, en lo que son los ductos de gas LP, estas alternativas que se dieron en estos ductos derivó primero en una migración. Es decir, encontraron la facilidad, o bueno, no la facilidad, las técnicas suficientes para migrar de hacer tomas clandestinas en los ductos de petrolíferos a ahora hacer tomas clandestinas en los ductos de gas LP, donde el hacer una toma clandestina es más compleja y tiene mayores riesgos. Entonces aquí obviamente la capacitación tuvo mucho que ver, así como también todo el manejo del producto que conlleva. Aquí sí no hay ni altas ni bajas, aquí la tendencia se mantiene a la alza desde 2016 que tenemos registros en el histórico. Cuando hacemos precisamente también una comparación entre 2021 y 2022, tenemos de igual manera unos picos que sobresalen, pero los mayores registros de tomas clandestinas desde enero de 2021 se identificaron en agosto de 2022. Y aunque tuvo una ligera disminución, vuelve a repuntar entre noviembre y diciembre otra vez. Entonces, sí hay que remarcar esto. Y aquí, a diferencia de las tomas clandestinas en ductos de petrolíferos, no son tantas las entidades que se han identificado o que tienen este tipo de problemas. Sin embargo, hay otras que prevalecen, como es el caso de Puebla. También tuvo una disminución importantísima en los registros, pero sigue manteniéndose como líder en ese sentido. Es decir, la alternativa aún ahí prevalece. De ahí le sigue el Estado de México. Si recordarás, en la tabla anterior, el Estado de México también ocupaba la segunda posición en tomas clandestinas en ductos de petrolíferos. Y aquí, en ductos de gas LP, vuelve a ocupar la segunda posición.
Aquí lo preocupante es otro estado que tenemos vecino, que es Veracruz. Veracruz tuvo un crítico incremento en cuanto a los registros. Tlaxcala, y empieza a tener ya, o empieza a jugar un papel importante, Hidalgo. Hidalgo hasta 2019 no tenía registros en tomas clandestinas en ductos de gas LP. Eran menores, eran por debajo de las cinco tomas clandestinas, si no mal recuerdo. Pero empieza ya a tener ese repunte el estado de Hidalgo. Y de ahí en fuera, bueno, ya hay entidades como Chiapas y Chihuahua que ya no tuvieron registros en 2022. Okay. Los registros que tiene el estado de Puebla, bueno, aproximadamente es casi la tercera parte de de todo lo que se genera a nivel nacional. Y de igual manera, dentro de la parte municipal se hace una especificación de tomas clandestinas, y ustedes podrán ver en este caso que Calpulalpan, que pertenece al estado de Tlaxcala, tiene los mayores registros. De ahí le sigue Tula de Allende de Hidalgo. O sea, ya aparece Hidalgo con un municipio que sobresale en ductos de gas LP. Veracruz, y luego sigue ya Puebla. Entonces, sí es importante especificar esta situación, porque de alguna manera las alternativas prevalecen para que se genere este delito, pero sobre todo que existen las condiciones territoriales, no solo para migrar de ductos de petrolíferos a gas LP, sino para migrar de una entidad a otra, porque existen esas condiciones que le facilitan seguir cometiendo este tipo de actividades ilícitas. Okay. Director, pues yo quisiera abordar varios puntos. El primero es que pues habría que ver o que esperar algunos años, así como ocurrió cuando empezó a surgir este problema del huachicol en Puebla, que fueron varios años en los que pudimos ver cómo escaló la delincuencia, cómo escalaron muchos delitos como los secuestros, las extorsiones, los homicidios, el cobro de piso, particularmente en la zona del Triángulo Rojo y en San Martín Texmelucan. Habría que, entiendo, pues que esperar algunos años para ver si primero si esta tendencia se mantiene, de esta reducción, por ejemplo, en el robo de gasolina, y en segundo lugar, si se refleja en una disminución de este tipo de delitos, de otros delitos que usted señalaba, que decía usted, son como economías de los delitos, es decir, los delincuentes se van desplazando a otras actividades delictivas. ¿Sería así como pudiéramos corroborar si esto es así? Sí, bueno, en la parte de las tomas clandestinas, precisamente, una vez que existe la condición, no va a ser no va a tener un control inmediato. Habrá que irlo monitoreando y seguirlo haciendo, porque al final del día es un mercado que se permite dentro de lo ilícito, se permite, no es porque esté incluido en la ley ni nada de eso, no, se permite. Incluso, reitero, algunas comunidades también participan dentro de este círculo vicioso. Pero precisamente hay delitos que se van vinculando con lo que se refiere a robo de hidrocarburos. Hay delitos que hasta 2020 empiezan a tener todavía esa vinculación, como por ejemplo el robo de vehículo. El robo de vehículo, de alguna manera, iba entrelazado con el robo de hidrocarburo, y todo lo que se refería a la recolección, por decirlo de alguna manera, y transporte de bidones, se hacía a través de camionetas. Ahora ya no hay ya no hay una vinculación de manera directa, solo indirecta. ¿Por qué? Porque como ya hay una migración del delito de ductos de petrolíferos a ductos de gas LP,
en la parte de gas LP no se utilizan bidones. Ujú. Y empecemos ya a ver una relación con pipas. Sí. Entonces, eso se empieza a ver ahí. Ahora, las condiciones que te genera este delito es, te empieza a involucrar a algunos otros, ya sea por la disputa del territorio, ya sea por condiciones precisamente de mantener la economía delictiva, y entonces ahí ya empezamos a ver unos impactos residuales, como pueden ser residuales con relación al homicidio doloso, al robo con violencia, al robo a transportista. Entonces, esta vinculación persiste con otros delitos y que de alguna manera van a seguir ahí presentes hasta que exista un control, hasta que de alguna manera se pueda tener o erradicar. Va a ser difícil, pero sí hay que estar vigilando y seguir monitoreando esta situación. Ok. Disculpe, director, y ya para concluir, y no sé si nos pudiera apoyar para poderlo ver en el recuadro completo a usted. Y para concluir mi segunda pregunta sería, si con esta tendencia que nos muestra en el análisis que ustedes realizaron, podríamos decir que Puebla ya está desplazado por Hidalgo como entre los estados líderes en robo de gasolina. Sí, sí. Al día de hoy, aunque el número de registros de tomas clandestinas del estado de Puebla en petrolíferos todavía es importante, a comparación de otras entidades, pero sí empieza a tener una disminución que empieza a reflejarse. Eso es un hecho. Entonces, reitero, la focalización del delito no solamente es a través de lo que te genera una entidad federativa, sino las condiciones que puedan existir, tanto de movilidad en ese territorio como en otras entidades vecinas. Entonces se va desplazando, se va desplazando. Y así como vieron las tablas, también se dan cuenta, de acuerdo a los históricos, que aún prevalece el delito, aún se mantiene y se requiere para los delincuentes encontrar estas alternativas si quieren seguir teniendo una economía ilícita que les favorezca a ellos. Entonces, Puebla sí efectivamente ya mantiene esa tendencia hasta el día de hoy a la baja. Vamos a esperar qué es lo que sucede en este primer semestre, pero sí ha sido muy importante la disminución que hubo en el estado de Puebla en la parte de ductos de petrolíferos. Ok. Bueno, pues director, muchísimas gracias por compartirnos estos datos, este análisis que hacen, muy interesante y muy importante para pues darle seguimiento a la situación de seguridad en general en el estado. Muy amable, director, muchas gracias. Gracias, Pati, gracias a la Jornada de Oriente y a todos los que nos ven por estas redes sociales. Gracias a usted, director, y gracias también a quienes nos siguieron en esta transmisión, también a los lectores de la edición impresa de la Jornada de Oriente. Muy buenas noches. Recording stopped. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.